Buenas tardes a toda la audiencia de FM El Puente. Aquí damos comienzo un miércoles más a esto que hemos titulado Vuelve al altar. Hoy agradecido a Dios, ¿no?, por darnos nuevamente la oportunidad de estar en este programa. Espero seamos de bendiciones para todos los que están en sintonía, a través de la radio, a través del Facebook. Saludarlos con las más ricas bendiciones a todos, ¿sí? Aunque esté lloviendo afuera, aunque haga un poco de frío, poder compartir con ustedes primeramente lo que es la palabra de Dios, el mensaje que cada día Dios tiene para nosotros con el propósito de ser de edificación para cada familia, para cada necesitado. Así que bueno, yo me presento, mi nombre es José, pertenezco al Ministerio Jesús Puede Hacerlo de Nuevo ahí de Viedma. La iglesia está ubicado ahí en el proyecto Buchar 489, así que dejo ahí a mis compañeros que hoy están junto a mí para hacer este programa. Hola, buenas tardes, bendiciones, con muchas bendiciones, porque así como cae cada gotita de agua, que sea de bendición para cada uno de ustedes que están del otro lado, cada uno de los que están escuchando, que sea una lluvia de bendiciones, así lo tenemos que ver, que no veamos los problemas, que no veamos que hay barro, que nos quejemos, que hace frío porque estamos en invierno, así que hay que siempre sacar del problema lo mejor. Así que nada, saludarlos a toda la audiencia con muchísimas bendiciones, que sigan conectados, que recién estamos empezando y como decía el hermano, somos de la iglesia Jesús Puede Hacerlo de Nuevo. Hacerle el honor al nombre de nuestra iglesia, muy lindo el nombre, ponerlos en práctica, poner en cada cosa que hagamos, decir eso, que Jesús puede hacerlo de nuevo, una y otra vez. Ahí estamos en Hipólito Buchar 489, ahí hay reuniones de mujeres, reuniones de hombres, reuniones de matrimonios, escuelita. Está toda la semana, hay jóvenes, reuniones de los jóvenes también, preadolescentes, también hay chicos que van a practicar danza, que porque son los que danzan, los del coro, así que hay gente toda la semana en la iglesia por cualquier consulta, se pueden acercar, preguntar. Los días de culto son los sábados a las 20 horas y domingo 19 horas. Y después están los anexos, el anexo de Álvarez Guerreros también allí con la pastora Sandra. Los cultos son de los martes y jueves de 18 horas. También hay reuniones de mujeres los viernes por medio, escuelita también, así que cualquier consulta se pueden comunicar, se pueden acercar a la central y ver cuál les queda más cerca, más cómodo, pero empezar a buscar de nuestro Señor, de buscar de Él. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, así que no esperar hasta cuando ya no demos más, no esperemos cuando ya se nos agotan nuestras fuerzas, cuando vemos que hay un poquito de problema, enseguida hay que buscar de Él, antes que el problema sea grande. Amén. Amén, amén. Vamos a estar dejando ahí que se presente nuestro compañero que está del otro lado ahí ayudándonos. Bueno, mi nombre es Jeremías, soy operador de la radio, así que nada, muchas bendiciones para todos, que hoy vamos a hacer un programa diferente, de una palabra que va a traer a muchos corazones que están del otro lado, así que nada, quiero bendecirlos a todos los que están escuchando al Señor a esta radio, así que muchas bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Ahí estamos bendecidos. Mi nombre es Luis Tarruella, voy a estar en este lugar haciéndote compañía hasta las 20 horas. Vamos a estar acá con cada uno de los hermanos, bendecidos y en victoria de poder estar sirviendo al Señor, sabiendo que recién sacaba una perlita acá para mi vida y decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Así que vamos
vamos a hacer una oración y vamos a entregarle estas horas que vamos a estar sirviendo en este lugar, estas horas de servicio. Vamos a entregárselas al Señor, que Él sea ministrando, que Él sea guiando y que el Espíritu de Dios sea llamando a las almas, a los que Él quiere rescatar. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche venimos delante de tu presencia, en esta tarde, Dios mío, Señor, en esta tarde de lluvia, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, mueve tu mano, Dios mío, Señor, sobre Viedma, sobre Río Negro, sobre las demás provincias, Padre, sobre Argentina, sobre las demás naciones, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, usa nuestra vida para llevar tu palabra, Dios mío, en esta tarde, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pase lo que estén pasando, Dios mío, seas tú usando nuestra vida, Señor, sabiendo que aún Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, Dios mío, tú también los usaste en aquel lugar, así como lo usaste a José en la cárcel, así como en el lugar más profundo, ahí también estabas hablando a las naciones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, resucita lo que estaba muerto, Dios mío, Señor, levanta a aquellos que estaban caídos, Dios, Señor, dale fe a aquellos que le falta, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, haz milagros en esta tarde, Dios mío, trae sanidad, Señor, que tu palabra, Señor, dice que es viva, Dios mío, que es espíritu y es vida, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que al momento de hablar tu palabra, la vida empiece a correr por este medio de comunicación, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu santidad, que tu sanidad, que tu libertad, que tu vida, Señor, traspase este medio de comunicación, Dios mío, en el nombre de Jesús, y levante las cabezas de aquellos que se encuentran afligidos, tristes, angustiados, Dios, y que tú rompas sus cadenas en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos todo espíritu que se opone a ti, Dios, y declaramos una tarde bendecida, Dios, y un tiempo de gloria y un tiempo donde se abren las puertas para cada una de las vidas que están escuchando hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Que Dios te pueda bendecir en esta tarde. Estamos en el mes número 7, la verdad que bendecido el mes de julio. La verdad que también tuvimos ahí, ayer se jugó la Argentina, también estaban todos ahí conectados, estaban todos alentando a todos, algunos estaban orando, algunos estaban leyendo la palabra, veía ahí estados, veía, no sé, el Instagram, me mostraban algunos que otros que estaban orando ahí para que gane Argentina, estaban clamando algunos. Y yo decía, qué tremendo, cómo la Argentina clama a Dios, decía, cómo tienen presente que Dios es real. Algunos de los jugadores estaban allí orando, leyendo la palabra, algunos le daban la gloria al Señor. Decían, hace 3 años yo estaba orando por esto, decían algunos que otros, así más o menos escuchaba, algunos que de los jugadores que hablaban de Dios, y yo decía, wow, decía, cómo Dios llega donde Él quiere, Él llega a los lugares donde uno no llega, el Espíritu de Dios llega, y cómo muchas personas estaban confiando en el Señor. Quizá era tan solo un partido de fútbol, pero cómo ponen su mirada en el Señor, cómo ponen su ansiedad sobre el Espíritu de Dios, ¿no? Cómo ellos claman al Señor, cómo creen en la palabra, cómo dicen, en ti confío, Señor, ayúdame, cómo ellos se someten al Espíritu Santo, ¿viste? Porque veía la mayoría de los jugadores oraban, algunos leían la palabra y decían, ayúdanos en esto, Señor, decían. Y aunque son profesionales y todo, pero ellos decían, no, decían, la gloria es de Dios, decían, nosotros necesitamos ayuda de Dios, decían algunos de ellos, y yo decía, wow, decía, hasta ellos que están ahí, que quizá algunos dicen, no les falta nada, pero ellos dicen, nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Amén, sí, es verdad. Muchas veces es necesario reconocer que realmente necesitamos a Dios, no solamente en un partido de fútbol, ¿no? Yo lo digo, soy una persona que antes practicaba mucho lo que era el fútbol y varios deportes. Hoy en día no digo que no lo hago, pero ya no como antes, pero no dependo del fútbol. Entendido que también lo principal es depender más de Dios, porque Él es el que va a suplir todas mis necesidades, el que realmente va a estar cuando yo necesite de Él. La alegría la voy a tener, pero la alegría es
algo pasajero. Pero Dios no, Dios a través de su Espíritu Santo, Él está siempre, va a estar siempre. Esa es la promesa que Él a mí me dio cuando yo lo conocí, fue la promesa que Él me dio, que iba a estar siempre. Y va a estar siempre cada vez que yo lo busque. Amén. Cada vez que yo sea sincero con Él, cada vez que yo tenga problemas, o esté alegre, tenga trabajo o no lo tenga, Sí. Él siempre va a estar. Esa es la promesa principal que uno tiene que tener como cristiano o como creyente que cree en un Dios vivo, en un Dios que, a pesar de las situaciones que hoy estamos viviendo, Él está ahí presente para todo, ¿sí? Si dice que sale el sol para buenos y malos, y decimos que no es así porque seríamos injustos nosotros y Dios sería mentiroso. Pero si las promesas de Dios es para todo, para buenos y malos, nosotros no somos nadie para decir que la gente mundana, que el asesino, que el violador, que el ladrón no se merece la misericordia de Dios. Porque si fuese así, yo no la merezco tampoco. Porque por mis pecados, por mis faltas, por mis errores también, Jesús fue crucificado en una cruz, el cual Él se llevó todos mis pecados y todas las promesas que Él a través de su muerte me dio, hoy se hacen viva en mí, se hacen viva en mi familia, en la congregación, en mi hijo, en mi esposa, en mi generación. Entonces creemos que Dios existe, creemos que Dios es real y que Él está para todos nosotros que hoy le buscamos. Él dice que Él golpea la puerta y el que le abre, Él va a entrar y va a cenar con Él. O sea, es necesario que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y que Él pueda llenar todo vacío. Yo hoy estoy acá y no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu proceso, pero sí sé que hay un Dios todopoderoso que está atento a tu oración, a lo que tú tengas en tu corazón, esa petición. No sé, yo sé que hay madres, también hay padres solteros, madres solteras que han perdido muchas veces la fuerza de seguir adelante, porque se le hace todo cuesta arriba, porque por ahí no reciben el consejo, la ayuda. Pero nuestra palabra siempre va a ser que busquen a Dios, busquen una iglesia donde se predique la verdad. Amén. La verdad que está en la Biblia, que es la única verdad que hay en el mundo. Hay muchos libros que te aconsejan, que te alientan a cosas, pero la única verdad y el único camino a la salvación es la palabra de Dios. Obviamente que hay un proceso de arrepentimiento, ¿no? Donde nosotros debemos de confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Que murió por nosotros, pedir perdón, pero también hay un proceso de dejar de hacer lo malo. Y todos tenemos lo malo, yo lo tengo, todos lo tenemos, si no lo haremos mentiroso al Señor. Por eso es necesario que Dios pueda obrar en tu vida, en el proceso que vos estés pasando hoy. Muchas veces nosotros podemos saber que hay personas que están pasando necesidad, pero hay personas que realmente nosotros nunca vamos a saber la necesidad ni la profundidad de esa necesidad. Pero sí decirte a través de esta sintonía, a través del Facebook que estás mirando, seguramente alguien te compartió o por casualidad, como dicen, ¿no? Sintonizaste la FM El Puente y hoy estamos acá para llevarte ese mensaje de vida, mensaje de salvación, un mensaje poderoso para vos, que es necesario que hoy vos puedas oír la palabra de Dios y puedas estar atento a lo que Dios quiera traer a través de nosotros, que somos herramientas en la mano del Señor. Amén. Amén. Así que nada, agradecido con papá que hoy estamos acá. Ya seguramente en cualquier momento van a estar los hermanos mandando mensajes. Sabemos que hay personas que nos escuchan desde Chile, hay hermanos que nos escuchan desde Bahía Blanca, de San Antonio, Conesa, acá en Patagón, en Viedma. Así que bueno, bendecimos a todos ustedes, a los que están ahí privados de libertad, a los que están internados en los hospitales, Amén. a los que Sí, están Señor. trabajando en los colectivos, los taxistas, a los serenos, muchas personas que nos escuchan y que por ahí quizás nos pueden mandar mensajes, pero sabemos que están del otro lado sintonizando y esperando a ver qué Dios le va a dar. Así que Amén. los bendecimos, amén. Amén, amén. Así como decían los hermanos, hay muchos que, como decía
decía el hermano Luis, por ejemplo, que había muchos ayer con el tema del partido, pidiendo, pero bueno, cuando terminó el partido dijimos, ¿cuál fue la frase más repetida? Es gracias Dios, gracias Dios. Bueno, pero era un partido. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios en nuestros momentos difíciles, ¿no? Cuando el fútbol es algo que el argentino lo vive como una pasión tremenda. Entonces yo lo llevaba, ahora escuchándolo al hermano, lo llevaba, digo, si lo pedimos de esa manera para que gane, para que nos pone nerviosos, nos pone que se paraliza todo el país para mirar el partido. Qué lindo sería que lo vivamos de esa manera, pero para clamarle, para pedirle, para agradecerle a Dios por las cosas que vivimos el día a día, el momento a momento, agradecidos con Él cuando nos levantamos, cuando podemos movernos con nuestro cuerpo, pensar, tener las manos, los pies, oír, hablar, porque para la persona que está en una silla de rueda, lo debe saber. Para la persona que no ve, lo sabe. Para la persona que no puede mover sus manos y ya no puede hacer las cosas que hacía antes, lo sabe. Pero nosotros no valorizamos, no le damos el valor que le tenemos que dar a lo cotidiano. El valor ese que gracias a Él, por su misericordia de todos los días que Él tiene con cada uno de nosotros podemos mover, podemos disfrutar, podemos llorar, sí, porque esta vida es así. En esta vida no porque nosotros vayamos a una iglesia no lloramos o no nos pasa nada, sí, nos pasan cosas como a todo el mundo. Amén. Pero gracias a Dios lo tenemos a Él ahí, lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestras oraciones en la mañana, en nuestras oraciones cuando lo necesitamos, las oraciones en la noche, en cualquier momento del día, porque como dice el pastor, no es solamente ir y escuchar la palabra, que es hermoso, porque a mí me ha pasado que yo he aprendido muchísimo de ir a la iglesia y escuchar su palabra. Soy una mujer que lo conoce de hace poco al Señor, entonces toda mi vida no tengo una claridad todavía bien, pero lo único que entiendo que Él fue el que me rescató de donde yo estaba y me sanó de tanto dolor que yo tenía. Entonces hoy, por agradecimiento, por ahí me dice mi familia, me dice, pero viví en la iglesia, viví haciendo esto, viví esto, nunca estás en tu casa, o quiero ir a verte. Mi hija nomás por ahí me reclama, pero cada vez que te llamo no me contestás, pero cuando uno entiende que la vida que yo tengo hoy, o la vida que yo estoy viviendo, es agradecerle a Él, uno lo mínimo que tiene que hacer después es esto, trabajar para Él, llevar de su palabra, alimentarse de oración, de ayuno, que cuesta, sí, cuesta, pero es lo mínimo que podemos hacer para tantas cosas y tantas bendiciones que Dios nos da cada día, cada momento. Yo agradezco a Dios por estar con mis hijos sanos, con mis hijos que pudieron salir de la droga, con mis hijos que tienen cada uno un trabajo digno, que tienen salud, que tienen sus hijos con salud. Entonces, digo, cuando uno aprende a agradecer lo pequeño que no es tan pequeño, porque tener salud no es cualquier cosa, porque hay que ver cuando hay una madre con un hijo postrado, con un hijo que está padeciendo una enfermedad, que yo la tuve a mi hermana y yo decía, ¿cómo? ¿De dónde sacás esa fuerza? Decía yo, ¿de dónde? Porque, o sea, yo lo veía a mi sobrino sufrir tanto y yo la veía a ella que luchaba y andaba. Digo, ahí aprendés a decir, a valorar, gracias Dios por tener a mis hijos sanos. Gracias Dios porque no estoy viviendo eso que ella está pasando. Gracias Dios, pero tenemos que también mirar para el costadito y decir, si hay una familia, si hay un vecino que la está pasando, no es fácil. Pongámonos en el lugar del hermano, oremos por ellos, aunque ellos no lo sepan, oremos por esa persona. Por ahí decimos, no se lo merece. No somos quien, como decía recién el hermano también, no somos quien para juzgar. Acá hay uno solo que juzga y él es el que va a decidir. Pero mientras nosotros estemos acá, en este lado, en este mundo, en esta tierra, tenemos que orar por nuestros hermanos.
no poner condiciones, no poner a quién, si es negro, si es blanco, si es rubio, si es bajo o es gordo o es flaco, nada. Tenemos que orar por todos iguales, del barrio que sea, de a donde sea. Ponerlo en el lugar de esa persona que está mal y hacerle entender, porque a mí me pasa con mi familia, tengo una familia muy católica y por ahí hoy soy la única que estoy en la iglesia evangélica y es una lucha, es algo que no entienden, hay muchas cosas que no entienden ellos. Entonces yo les explicaba que para mí fue algo tremendo, porque sí, me crié siendo católica, pero no sé si creo que fue la última que entró en una iglesia católica, tenía como 10 años, así que ya fueran muchos años que no entraba a una iglesia. Y Dios me llamó a esta. Gloria a Dios. Dios me trajo a esta, porque yo estaba renegada, pero Dios, cuando Él quiere, Él te trae con amor, es impresionante. Nunca pensé, a veces cuando canto la alabanza esa que dice, ¿quién me viera cantando? Bueno, yo es una alabanza que me puede y siempre se me escapa una lágrima, porque digo, ¿quién me viera? O sea, porque yo nunca me imaginé que iba a estar, pero Él lo hizo todo. Él usó a personas, me llevó hasta esa iglesia. Y hoy le agradezco y le doy gracias todos los días, porque gracias a Él yo estoy hoy como estoy, y mis hijos también están como están, porque es gracias a Él. Cuando uno entiende eso, empieza a entender y agradecer. Uno no es que viva en una iglesia, no es que uno viva todo el tiempo, pero uno aprende a ser agradecido con sus bendiciones, porque valoramos lo que Él nos da, nos regala todos los días, nos regala trabajo, salud, el bienestar, porque poco o mucho tenemos para agradecer. Tenemos, como decía hoy, tenemos nuestro cuerpo sano. Hoy podemos agradecer que estamos en este momento acá, podemos agradecer que hay gente escuchando y que no es casualidad, porque las casualidades para Dios no existen. Cuando vos tenés que escuchar una radio y estás cambiando, o de casualidad, como decía la hermana, casualidad, vas en un taxi y capaz el taxista está escuchando la radio. La palabra esa es para vos, la palabra esa es porque Dios quiere que vos lo escuches, Dios quiere que en este momento vos estés ahí diciendo, mirá, me pasa esto, me pasó lo mismo, no entiendo, no sé qué me pasa, porque yo no sabía. Yo estuve yendo los 2 primeros años a la iglesia y me preguntaban y yo contestaba, no sé a qué voy, porque lo único que hacía era llorar, pero después no entendía nada, no entendía la palabra. Después me daba risa, porque cuando empecé a decirle en las reuniones de mujeres lo que yo entendía, no, se mataban de risa, pero bueno, pero Dios fue trabajando en mi corazón y fue restaurando tanto dolor que yo venía cargando de hace muchísimos años, desde la pérdida de mi padre, que yo tenía 17 años, desde ahí yo venía sufriendo muchísimo, y eran muchísimos años, muchísimo tiempo sufriendo, y Dios me sanó, me restauró, me levantó, y hoy no podría vivir sin Él, no puedo vivir sin Él, no puedo vivir sin su presencia, porque sé que el Espíritu Santo es el que está conmigo todo el día, desde que abro los ojos hasta que los cierro, incluso cuando duermo. Amén. Amén. Pasa que los procesos que cada uno pasa no son iguales. El proceso que pasa a usted, que pasa a Luis, que paso yo, aún el proceso que pasa a mi hijo, no son iguales. Aunque seamos familiares, no son iguales, porque los procesos son personales con Dios. Sí. La sanación que hace Dios conmigo no la hace con usted, porque somos diferentes. O sea, Dios, desde el momento en que nos eligió, ya sabe. Él conoce todo, lo que tenemos en el corazón, en la mente, lo que nos va a pasar, el futuro, conoce todo. Es el único que con amor nos elige y con amor nos corrige y con amor nos lleva, con amor nos enseña. Amén. Todo por amor, Señor. Es todo por amor. Sí, todo, Señor. Todo es por amor. Sí, Señor. Y cómo no estar agradecido a un Dios de amor, un Dios, es algo impresionante saber que Dios me amó, que Dios me eligió, que Dios me preparó, que Dios me prepara, que Dios me guía. Mi deber es cuidar. Santo, sí, Señor. Cuidar mi salvación, cuidar mi familia, cuidar mi casa, mi esposa, mi hijo, cuidarme yo mismo de todo,
porque dice que van a venir falsos, Sí, Señor. ¿sí? Que van a venir personas a quererme engañar, personas que me van a querer llevar por un mal camino, pero si mi comunión está con Dios, nada me podrá tocar, no hay nada que me pueda desviar, pero debo de cuidar mi salvación todos los días y cada día orar y cada día tratar de santificarme más, aunque por ahí yo piense, no, a mí nada me puede tocar, no, yo soy ser humano, soy carne, y el único santo, el único digno de gloria, de alabanza es el Señor. Así Santo. que yo bendigo, gracias le doy a Dios porque somos de bendiciones para muchos, y sé que hoy va a haber alguien, como dijo la hermana, que era necesario que estuviera hoy escuchando la radio, era necesario que hoy sintonizara la 102.1, porque Dios tiene una palabra para esa persona. Procesos hay muchos de enfermedad, quizás alguien haya perdido un ser querido, no sé, muchas cosas que hoy pueden estar pasando, pero Dios siempre, como yo digo, Dios siempre llega a tiempo. Amén. Sí, Señor. No hay algo que a Dios se le pase. A mí se me pueden pasar un montón de cosas, me puedo olvidar de un montón de cosas, pero Señor. Dios no se va a olvidar nunca. De las promesas que Él hizo no se va a olvidar nunca. Amén. Los que nos olvidamos nosotros, somos nosotros, nos olvidamos de Dios muchas veces. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de ayunar, hasta muchas veces nos da fiaca de congregarnos, qué sé, un montón de cosas. Amén. Sí, Pero las Señor. promesas que Dios nos da a nosotros, Él no se va a olvidar nunca. Así que, hermano Luis, Amén. Estaba meditando recién mientras los hermanos hablaban, se me venía una palabra a la mente. Decía Eloi. Y Eloi, digo, no sé, y dije Eloi y agarré y me puse a googlear qué era. Porque muchas veces me pasa en este tiempo que Dios me dice una pequeña frase o yo bromeo con algo. Me pasó el otro día, estábamos trabajando en la iglesia aquí en Patagones, estamos por inaugurar el viernes. Amén. El viernes, Sí. 20 horas, 19 horas. 19 horas vamos a estar inaugurando aquí en Patagones, en Bertolone 615. Bertolona 615, aquí de Patagones, de Carmen de Patagones, a cargo de los encargados de obra, Delvis y Luzmila de Martín, así que va a estar tremendo eso también. Viene un joven, un profeta joven de Buenos Aires y va a estar tremendo eso. Y recién me pasó que estaba allí y estábamos pintando y había un palo que era del secador que era re largo, era. Y viste que hay palos de secadores que son cortitos, pero después están los otros que son largos. Y bueno, yo agarro y lo miro así, lo saqué porque lo teníamos que poner para pintar. Y cuando lo vi enganchado, digo, mirá, digo, la vara de Aarón, digo, y me reía. Y me quedé así pensando en eso. Hasta el otro día que estábamos trabajando con el pastor ahí también, que fue el sábado, creo, no me acuerdo. Domingo me parece que fue el sábado, domingo, que estábamos trabajando también ahí, acá en Patagones. Y claro, y yo estaba en el techo, estaba pintando así, y lo miro al pastor y se me viene la palabra Isaac, digo, ¿viste? Y el pastor estaba predicando después y dijo, te vas a reír, dijo, Isaac, quiere decir, te vas a reír, te vas a acordar de lo que pasaste y te vas a reír, te vas a gozar del infortunio que tuviste, porque Dios te va a sacar en victoria, porque Dios va a hacer cosas tremendas, te vas a acordar, dice la Biblia, te acordarás de tus miserias como aguas que pasaron. Y yo estaba en el techo y lo miraba al pastor y digo, no, ¿qué le voy a decir? Digo, Isaac, digo, ¿de dónde? Claro, y después el pastor lo habló y lo estaba predicando y yo dije, claro, yo lo estaba pensando en el techo. Y al otro día estábamos trabajando ahí en la iglesia y agarro el palo y digo, Aarón, digo, ¿viste? La vara de Aarón, digo, ¿viste? Y porque lo agarré así, era re largo el palo, el bastón, bueno, terminó ahí. Y me quedé con eso ahí en mi pensamiento, nomás lo dije. Bueno, nos fuimos todos ahí, me invitó a cantar el hermano José Anhelo, así que Dios lo esté bendiciendo ahí al grupo, también a Rodrigo Guzmán, a Miqueas Martín también, que está ahí también participando, que Dios bendiga la vida de la esposa del hermano José Anhelo también, que nos invitó ahí también a ser parte de ahí, así que es una bendición. Aguilera también estaba ahí, el muchacho Aguilera, el jovencito, mirá, lo declaré en el nombre de Jesús, y así que estábamos ahí compartiendo y
Y yo me fui y se me estaba haciendo tarde, arrancábamos a las 10 y 9:30 yo me estaba bañando, me estaba listando ahí en la casa de mi mami. Y me acuerdo que me iba en el camino así y en la ducha me quebranté, yo me estaba bañando y empecé a orar y dije: Espíritu Santo, gracias te doy por todo lo que estás haciendo, gracias te doy por la honra, Señor, gracias te doy por bendecirme, Espíritu Santo. Y lloraba en la ducha y yo no sabía si me estaban escuchando, mi sobrina y mi mamá, y yo estaba llorando en la ducha y salí de ahí, agarré la bicicleta y me fui. Iba en el camino así, decía la vara de Aarón reverdeció en una noche, la vara de Aarón, Dios hizo milagro en tan solo una noche, digo, viste, y venía ahí meditando y decía, wow, decía, en una sola noche en la presencia de Dios las cosas pueden cambiar, tan solo en una noche, y venía así meditando y fue tremendo. Bueno, llego hacia la casa del hermano y estoy ahí y viene el sobrino de él. Y a mí Dios me ha ministrado mucho con la palabra con el nombre de José. Dios me ha ministrado mucho. De hecho, me han ministrado mucho con esa palabra y en este tiempo también. Y en este tiempo también Dios me ministraba con Aarón. Y voy a la casa del hermano José. Y el hermano que está acá al lado de nosotros se llama José. Y me da una risa a mí porque Dios no es casualidad, sino que son señales, sino que Dios te demuestra que estoy en todas las cosas, te dice el Espíritu Santo. Y me acuerdo que estaba ahí en la casa del hermano y le digo, ¿y este nene que está acá, cómo se llama? Le digo, ¿viste? El nieto del hermano, tendría un anito, 2. Y estaba ahí, meta a caminar ahí el chiquitín. Y yo lo miraba así, digo, él tiene algo, digo, ¿viste? Y lo miraba así y cuando después terminó todo así la reunión, le digo, ¿cómo se llama el nene? Le digo a la hermana y la hermana me dice, Aarón. No, digo yo, ¿en serio, hermana? Sí, me dice. Oh, santo, digo, bueno, termina ahí. La hermana, sí, antes de que nos estemos por ir, nos invitaron a compartir ahí. Y antes de irnos, le digo, hermana, yo, ¿le puedo decir algo de su nieto? Le digo, ¿de su pequeño? Sí, me dice. Sí, dice la hermana, bueno, y así que agarro y lo miro así, le digo, Aarón, su nombre es profético, le digo, su nombre es bíblico, le digo, Aarón, le digo, yo venía en la bicicleta antes de venir para acá y cuando estábamos pintando golpeé una vara en el piso y dije, Aarón, dije, la vara de Aarón, dije, y cuando venía antes de venir para acá yo me estaba duchando y me quebranté y cuando venía en la bicicleta venía profetizando, venía diciendo, la vara de Aarón reverdeció en una noche en la presencia de Dios, las cosas muertas vuelven a revivir, las cosas que parecen muerta en la presencia de Dios. Me acuerdo de Lázaro que revivió en un momento. No le dijo, Jesús no le dijo, resucita, no le dijo, Lázaro, sal fuera. Entonces le estaba hablando a la hermana así, y la veía a la hermana así que me miraba fijo, y yo le digo, en una noche la vara de Dios, una vara seca, una vara muerta, reverdeció. Pusieron 12 varas y tan solo la de él reverdeció, porque fue elegido, porque fue escogido por Dios. Digo, y la hermana me miraba y me dice, usted quizás no sabe esto, hermano, pero este niño estuvo mal cuando nació. Él estuvo a punto estuvo muy mal, me dice, a punto de perder la vida. Y yo digo, wow, digo, viste, me contaba la hermana así y me dice, pero vino el pastor Andrea a orar y dice que agarró y le dijo, él no le va a pasar nada malo, sino que él va a reverdecer como la vara de Aarón. Como la vara de Aarón. Y yo quedé ahí, digo, wow, digo, qué tremendo. Cómo Dios está en todas las cosas. Cómo Dios está en cada detalle. El Espíritu de Dios es fiel, Él es consolador. Y recién me decía una pequeña palabrita, una pequeña perlita que decía, dice la Biblia, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquellos que nos están escuchando en esta noche, en esta hora, el Espíritu de Dios tiene control de todo. Escuchaba un testimonio hoy en esta tarde, le escuchaba un testimonio y decía la predicadora, decía que la hija no quería saber nada con Dios, y ella le dijo, préstame el auto, y bueno, se lo presta y le dice, hija, le dice, vení temprano, le dice, tenés cuidado, no, dice, mamá, vos siempre sos re pesada, que no sé, que esto, que el otro, le decía a la hija, y le dice, no, hija, dice, anda con Dios, le decía, que Dios esté con vos, le decía la mamá, y ella le decía, no, decía, le dice, yo me voy con mis amigos, yo todavía soy joven, yo todavía me falta a mí para
para entregarme a Dios, ¿sabés cuántos años me faltan? Dice, y no, hija, vos tenés que estar con Dios, le decía ella. Bueno, si Dios quiere venir, que vaya en el baúl, le dice la chica. Si Dios quiere venir, que vaya en el baúl, yo me voy con mis amigos. Y dice que en esa noche salieron y la llamaron por teléfono, la mamá: santo Dios, poderoso Rey. Dice que cuando salieron estaban ahí, andaban de fiesta y todo en el auto, y dice que tuvieron un accidente y la llaman a la mamá y le dicen: reconoce la patente tanto, reconoce el auto tanto, reconoce a la chica llamada tanto. Y dice: de esta edad. Sí, le dice la mamá: venga rápido, dice, porque sufrió un accidente y el auto quedó todo destrozado, quedó todo desmenuzado el auto. Y solamente, y la mamá cuando veía se quedó impactada, a la vez mal, pero a la vez impactada, porque la palabra que dijo la hija, dijo que Dios se meta en el baúl. Y cuando miró el baúl del auto, esa tarde habían ido a hacer las compras y habían comprado unos maples de huevo. Y sabes que los maples de huevo estaban intactos. El baúl, la única parte que quedó intacta fue el baúl del vehículo. Entonces vengo a decirte en esta tarde que no pongas a Dios en otro lado, que lo tengas presente, que confíes en Él. Y como dice la Biblia en esta tarde, confía en mí, te dice Dios, te dice que yo estoy en todas las cosas, en cada detalle. Me has visto en cada momento, me has visto en cada detalle, me has visto que he hecho señales, que he abierto puertas donde no lo había, que he abierto caminos donde no había, que he hecho ríos donde no había. Dice: otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Estamos profetizando tiempo de gloria, tiempo de bendición. Estamos en el mes número 7, donde las cosas empiezan a ocurrir. Y Dios me hablaba de la vara de almendro, de la vara de Aarón. Y yo escuchaba esta y lo buscaba y digo: wow, quedé impactado, porque yo venía en el vehículo y Dios me ha ministrado mucho. Y mis sobrinos, desde que estoy con mis sobrinitos ahí hace como 7 meses, ellos me dicen cuando les voy a contar algo, ellos salen corriendo. Me dicen: pará, tío, no lo cuente todavía. Dice, salen corriendo ellos y vuelven y se quedan ahí esperando hasta que yo les cuente lo que me pasó, la revelación que tuve o algo, porque ellos me han visto que siempre que sueño algo sucede, y algo que Dios me revela, después ellos van en otro lado y dicen: tío, pasó esto. Dicen: wow, digo yo, y yo sé que Dios está haciendo milagros, que Dios está obrando. Muchas veces he estado dormido o cosas así, mis sobrinos me han escuchado hablar en lengua, o me han escuchado que estoy reprendiendo un espíritu o cosas así, y ellos me dicen: tío, vos dormidos decías te ato en el nombre de Jesús, decían ellos. Y yo digo: wow, digo, y yo, tío, dice, me dio miedo, así que me fui al comedor, me dice mi sobrina que tiene 9, 10 años, y me fui al comedor, dice, pero me dio más miedo, dice, así que después volví, dice. Y después al otro día ella me vio que yo estaba ahí de rodillas, estaba orando, hablando con Dios, porque no importa la situación. ¿Sabes qué tremendo? Porque hay personas que me han dejado de ver en estos años, y cada vez que me vuelven a ver, estoy yo ahí como la vara de Aarón, en la presencia de Dios. Estoy ahí en la casa del Señor, bien, mal, como sea, como estén, la situación, pase lo que pase, estoy ahí en la presencia de Dios. Estoy ahí en el altar llorando, o clamando, o contento, o corriendo, o saltando, o danzando, pero estoy en la presencia del Señor, ahí donde me conviene estar, donde debo de estar, donde Dios me ha llamado, donde Dios ha dicho: tú tienes que estar en este lugar, tú tienes que reverdecer aquí en mi presencia, donde quiero que estés. Entonces yo decido estar en la presencia del Todopoderoso, decido estar ahí como la vara de Aarón, como eso dice que en una noche, dice, la dejaron en esa noche en el arca, dice, y la vara de Aarón reverdeció, dice, echó en ciernes y dio flores y dio almendras, y las almendras no eran almendras que estaban verdes, sino que almendras que se podían comer. Entonces, una de las cosas que estaba dentro del arca del pacto eran las tablas, y era la vara de Aarón, las tablas y la vara de Aarón. No me acuerdo más que había otra cosa más, y yo decía: wow, digo, la vara de Aarón, y quiere decir algo esto. Y sabes que hace 3 meses, gloria a Dios para siempre, hace como 3 meses atrás, yo tenía un sueño que nacía un bebé, y el bebé se llamaba Aarón. Wow.
Y entonces cuando pasa y ahora, en este mes se cumplen 3 meses de ese sueño que tuve. Y yo le decía, bienvenido, varón de Dios, le decía Aarón, le decía el bebé, y el bebé se reía, el bebé recién nacido, y tenía el cordón umbilical enganchado a la chica. Y yo era el partero en el sueño, y yo, wow, digo, y José y Aarón, y Dios me venía ministrando, José y Aarón, José y Aarón, José. Y vengo a la radio y la otra vuelta y hablo con el hermano que está aquí con nosotros, y le digo, hermano, ¿cómo era su nombre? Porque yo a todos los hermanos de la iglesia, a algunos le digo hermano, desde hace 2 años, 3 años, le digo, hola hermano, y me lo cruzo en la calle y le digo, hermano, y nunca me aprendo el nombre. Entonces le digo al hermano, ¿cómo era su nombre, hermano? José. Me dice, wow, digo, y Dios me viene ministrando mucho con José. José fue un joven que solamente tuvo unos sueños, y los sueños fueron los que llevaron a un lugar muy malo. Los sueños fueron los que por lo que lo echaron, por lo que lo condenaron, por lo que lo echaron, por lo que él terminó en una cárcel. Por eso José, y por unos sueños él fue sacado de la cárcel. Por unos sueños empezó el problema, y por unos sueños fue sacado de la cárcel. Y entonces Dios nos ministra. De hecho, yo cuando tenía 5 años siempre lo hablo esto muchas veces. Yo pinté un dibujito cuando yo iba a la escuelita dominical. Pinté un dibujito que era de una túnica de colores. Yo no sabía lo que estaba pintando. Yo no sabía qué iba a pasar en mi vida, pero pinté ese dibujito, y una vez cuando estaba en la cárcel dijeron que el que tenía la túnica de colores era José. Y me acordé cuando tenía 5 años y yo había pintado un dibujito que era de la túnica de colores. Y yo dije, wow, digo, cómo Dios entonces sabía que yo iba a estar acá. Dije, entonces Dios sabe todas las cosas, digo. Y estaba en ese lugar y quedé impactadísimo, quedé, como dice la Biblia, anonadado, iluminado. Digo, ¿cómo fue esto? De hecho, cuando una de las primeras veces que fui a la iglesia del pastor Andrés, cuando lo vi predicando y cuando él se baja, le digo, pastor, lo vi como de 17, 18 años, le digo al pastor. Y el pastor me dice, a los 17, 18 años me convertí al Señor. Tremendo. Santo Dios, ¿cómo Dios marca con los tiempos? Porque yo a la edad de José a la edad de 17 años fue cuando su hermano lo vendieron, cuando lo tiraron a un pozo. Ahí empezó el proceso de José, a los 17, 18 años. Y yo a los 18, 19 años yo estuve en la cárcel, ingresé a la cárcel ahí siendo de 18 añitos, siendo un jovencito. Y cómo Dios, y esto es tremendo, porque yo, una de las carreras que yo no quería estudiar, yo quería estudiar o contador público o abogacía, y la carrera por la que no oré fue la que tuve que hacer. Esa no la quería hacer, y tuve que estudiar administración de empresas. Y no la quería estudiar esa, y la estudié medio enojado ahí todos los años que la estudié, y bueno, hasta que me recibí. Y José, yo la otra vuelta cuando leía, dice que José fue administrador, fue gobernador, y yo dije, wow. Y una de las profecías que me han dicho hace como 2 años, también me han dicho, me han profetizado de esta misma palabra de José, y yo digo, wow, digo, como que tu vida es marcada. Y ayer la estaba hablando en la casa de unos jóvenes. Nos invitaron a compartir con unos chicos, y fuimos ahí a la casa de una hermana, y estábamos ahí con unos chicos, estábamos compartiendo ahí, meta a charlar y hablando de todo, y llega un joven sobrino de la chica, y estábamos charlando ahí lo más bien, y él se me acerca, él como que quería hablar conmigo, y yo charlaba, y yo le decía 17, 18 años, 17, 18, 19 años, yo cuando me entregué, José cuando empezó su proceso, 17 años, yo 18 años, le digo, ahí nomás le digo de José, le digo, pero todo fue como a los 5 años me pasó esto, a los 18 años pasó esto, pero ¿cómo te das cuenta que Dios marca los tiempos, que Dios trasciende los tiempos, que Dios cada vez en los tiempos Él marca algo, un antes y un después? Hoy puede ser una noche donde Dios marque un antes y un después en tu vida, porque la presencia de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida. Y le estaba hablando así, y le digo, una pregunta, le digo, ¿cuándo vos conociste al Señor? Y como hace 2 años me dice, le digo, ¿cuántos años tenía? Y como 18 años. ¡Ay, santo! Y quedé yo ahí, digo, yo como a los 18 años ingresé a la cárcel, y a los 19 entregué mi vida a Cristo, entregué mi vida al Señor. Ahí tuve mi encuentro con Dios, ahí conocí a Dios, ahí hablé con Dios por primera
primera vez. Hay algunos que van a la iglesia, y gloria a Dios, pero tener el encuentro con Dios, hermano José, hermana Laura, Jere, que están del otro lado, es algo totalmente diferente. Vos podés ir a la iglesia, podés estar sirviendo, podés estar haciendo cantidad de cosas y nunca haber podido haber conocido al Señor. Dice que Samuel dice que ministraba, dice que él ordenaba las cosas, pero él no conocía a Dios. Y dice cuando aún la llamaba a Dios, él no entendía quién era, él no sabía quién era la voz de Dios. Entonces hay muchas personas que están en la iglesia, que tienen 17, 18 años, que en este tiempo van a ser tocados por el Espíritu Santo. 17, 18, 19 años van a ser impregnados por el Espíritu Santo. Dios va a cambiar, va a transformar su vida. Rima y sopracán de Rebrequén. ¿Cuántos años tenés, Jeremías? Yo tengo 18 años. Santo Dios. Y cuando me entendés, hay algo que el otro día mis sobrinos, ellos me decían, porque yo estaba hablando y aún mi sobrina saca así unas hebillitas, saca así y se las pone en el pelo y le digo, Geraldine, le digo, mira lo que tenemos en la cabeza, le digo, y la muestra. Le digo, mira lo que yo publiqué en mi estado. Y eran similares a las flores que reverdece el almendro. Y le digo, siempre te vas a acordar de esto, Geraldine. Siempre te vas a acordar, toda tu vida te va a quedar marcado esto, le digo. Esto va a quedar marcado en tu vida, le digo. Esto va a quedar marcado en tu vida. Nunca te vas a olvidar de la palabra de Dios. Van a pasar los años y te vas a acordar de este tío o de este chico o de este que hablaba de Dios. Yo no sé dónde voy a estar, pero siempre te vas a acordar que te hablé de esta palabra. Y la palabra, van a pasar tus años, niña, le digo, y te vas a acordar que Dios te habló en este tiempo y te lo vas a acordar, te va a quedar grabado en tu corazón. Dice la Biblia, lo grabaré en la tabla de tu corazón, dice la palabra del Señor. Amén. Y sabes qué tremendo, porque vos si buscás científicamente, el corazón se abre como una cinta, como una tabla se abre el corazón cuando el corazón, cuando la persona muere. Yo el otro día veía científicamente cómo abrían el corazón así y se abría, era como una cinta, cuando la cinta, viste, la cinta de medir que se enrolla y se mete para adentro, así de la misma manera se enrolla el corazón. Y dice la Biblia, las escribiré, ahora ya no estarán más en la tabla de piedra, sino que estarán en la tabla de vuestros corazones, dice. Y vos cuando científicamente abren el corazón así, lo sacan así, cuando el corazón está seco, miraba científicamente y el corazón se abre como si fuera un rollo, hermano, como si fuera un rollo y se vuelve a enrollar solito. Wow, digo yo, qué tremendo cómo Dios conoce todas las cosas, cómo Dios la Biblia es verdadera, la palabra de Dios tiene vida y yo creo que la palabra de Dios tiene vida. Creo en la palabra de Dios que tiene vida, que cuando vos la empezás a leer, como que, no sé, algo empieza a pasar en tu vida, algo empieza a pasar en tu corazón, en tu mente. Cuando abrí la palabra de Dios, la palabra nace vida de ahí, porque dice la Biblia que la palabra dice que eso es espíritu y es vida. Entonces cuando vos abrís la Biblia así como que sale algo, sale vida. Yo en estos días lo meditaba y digo, cuando leo una palabra es como que tiene vida, como nosotros que estamos acá que tenemos vida. Bueno, la palabra de Dios tiene vida. Sí, Señor. Amén. Sí, sí, amén. Sí, Señor. Es inútil poner otras cosas antes que Dios. Yo por ahí leo y escribo cosas que me llaman la atención y había puesto esta frase que decía, es inútil poner cosas antes que Dios. Cuando podemos poner cosas cuando no estamos en los caminos de Dios, pero una vez que lo conocemos a Él, creo que es imposible poner otras cosas adelante, porque es inútil. Cuando lo vivís y es inútil, no le encontrás sentido poner otras cosas, porque sabés que, bueno, tenemos ese temor también a Dios, entonces no es fácil poner otras cosas antes que Dios. Cuando aprendemos a hacer esto es cuando aprendemos también a orar por las otras personas, y gracias a Dios nosotros podemos orar por nuestras familias, podemos orar por ese vecino, por personas que están enfermas. Yo le doy gracias siempre porque recibo muchos mensajes de oración y eso digo gracias Dios, porque que Él me use de esa manera, de que me pueda estar orando y también
gracias porque gracias a eso uno sigue orando, porque por ahí uno se enfría, por ahí uno, como decía el hermano José, por ahí empezamos a quedar en la comodidad de, hoy no pasa nada, hoy no tengo ganas, no voy a orar, no voy a ayunar, o no voy a ir, hoy hace frío, o hoy hay tal partido, así que no voy al culto, no. Gracias a esto nosotros estamos en constante oración y yo le digo gracias, Dios, porque porque uno si no se queda, se va quedando y lo va dejando. Entonces, al estar con este compromiso, porque es un compromiso, es un deber, una obligación, yo lo veo como una obligación porque es una tarea que nosotros estamos obligados como cristianos de orar por nuestros hermanos, ¿no? Por todo, por aquel que nos quiere y el que no nos quiere también. Dice su palabra que hay que amar a todos los hermanos, no solamente con el que nos llevamos bien, sino que, y más, para el que nos odia, más los tenemos que amar y perdonar. Amén. Que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Por algo Dios nos manda amarnos unos a los otros y más que a uno mismo, así que hay que ponerlo en práctica y nada, me parece re lindo la palabra del hermano Luis, porque es muy lindo llevarlo a la familia, que ellos empiecen desde chiquitito a escuchar, a que aprendan. Yo tengo a mis nietos que no los tengo acá en Viedma, pero ellos, cuando las poquitas veces que vienen o yo voy a verlo, ellos me ven que yo me arrodillo a orar, me preguntan qué es eso, por qué lo haces, a quién. Entonces uno le va explicando y le va haciendo entender. Y ellos me sorprendieron la última vez que fui, porque le empecé a hablar de Dios como que ellos no tenían conocimiento de nada, y el del medio, que tiene 9 añitos, me dice: abuela, pero yo he visto unos videos, me dice. Yo dije, me dio como un poquito de cosa, porque es bastante travieso él. Entonces, y cuando me mostró, eran todos videos de Jesús, de su, cuando lo crucificaron, y el más chiquitito había visto como tipo dibujito animado, pero todo relacionado. Entonces digo, ¿y su mamá sabe? Le digo yo que usted, no, dice, porque bueno, su mamá es policía y pasa muchas horas afuera. Y le digo, y lo que es, ¿no? Yo me puse recontenta, porque le digo, no es que solamente pierden el tiempo mirando tele en cosas que no tienen que ver, sino que ellos están mirando eso, es que importante, digo, porque yo me siento a veces, digo, me gustaría estar más con ellos, más cerca, como para guiarlos, me pone muy lindo, y cuando veo los nenitos de la escuelita, o las nenas tan chiquititos que empiezan a danzar, digo, ojalá, uno ora siempre para que su familia llegue, para que su familia, uno los vea ahí, entregándose totalmente a Dios, ¿no? Entonces yo oro siempre para que ellos puedan encontrar, o que Dios ponga a alguien para que los guíe, para que puedan llegar a la iglesia. Porque así como yo no iba a la iglesia, mis hijos también se crearon así, sin Dios, no existía la palabra de Dios en la casa, no existía Biblia, no existía nada. Entonces mi hija, cuando yo le tocaba el tema, ella un día enojada me dice, mira mamá, yo respeto todo lo que vos hagas, pero hacelo vos en tu casa, dice, acá a mí no me venga a hablar de Dios. Pero fue tremendo como me lo dijo, en cómo sonó, fue tremendo. Y entonces, pero yo no dejé de orar, seguí orando, y cuando vi que mis nietos, ellos veían esos videos, y eran videos muy lindos, relacionados con la palabra, todo, digo, gracias Dios, gracias, porque es un granito de arena, pero yo sé que lo estás haciendo. Y esta semana mi hija me llama y sacó ella el tema, empezó a preguntarme que si conocía algún pastor de allá, como que quería empezar a ir, a escuchar. Y yo digo, wow,
hace cosas tremendas que uno dice para uno es imposible, porque si vos me preguntabas, yo digo, no, ella no iba a entrar nunca. Pero el poder de la oración, este es el poder de la oración, porque yo no he dejado de pedir por ello para que ellos puedan conocerlo, ¿no? Porque yo lo conozco y hoy pido que ellos puedan llegar. Como dice el pastor, siempre hay una silla que uno espera que ellos lleguen y se sienten en esa silla. Uno siempre tiene que declarar que ellos van a llegar a ocupar ese lugar. Amén. Y Dios lo hace en su tiempo, pero lo hace. Lo hace porque así como dice su palabra que hasta el corazón más duro Él lo puede volver blando. Entonces digo sí, ahora creo que sí, porque mis hijos son como muy rebeldes en ese sentido, pero yo los entiendo porque se criaron así, se criaron sin tener conocimiento de su palabra. Entonces, pero hoy mi mensaje sería que no los cansemos de orar por esos hijos que nosotros vemos que muchas veces decimos, no, aquel no va a cambiar nunca, no solamente los hijos, puede ser una esposa, un esposo, puede ser un familiar, un vecino, decir, no, mirá aquel la vida que tiene, no, nunca va a llegar. Sí va a llegar, porque Dios lo va a tocar a su tiempo, a su manera, pero sí va a llegar, porque yo sé que mi hija, yo cuando recién empecé también, también me dijeron, vas a ver a uno de tus hijos hablando adelante y vos lo vas a estar escuchando, me lo dijo el Galván, me dijo, vas a ver a uno de tus hijos y va a estar hablando de la palabra, y yo decía, no, se equivocó mal, decía yo, y hoy lo creo, porque no lo he visto, pero lo creo, tomo la palabra y lo creo, porque solamente Él hace las cosas como Él quiere y en el momento de que Él quiere, es su tiempo, no el tiempo nuestro. Mientras tanto, nosotros lo que no tenemos que dejar es dejar de orar, seguir orando, arrodillándonos, porque como dice su palabra, la oración es la que tiene el poder. Nuestra boca, declarar con nuestra boca tiene el poder. Eso a mí como cristiana me ha costado muchísimo, pero hoy lo digo como testimonio, que es así, es como dice su palabra. Por eso digo que lo importante que es congregarse y escuchar la palabra del pastor, porque es ahí donde él nos habla, más que a nosotros por ahí nos cuesta entender la palabra de la Biblia, y es tremendo, porque a veces yo leo, y el otro día le contaba al pastor, le digo, leí una parte de la Biblia y yo digo, no la entendí, y la volví a leer y no la volví a entender, digo, no la leo más porque no la voy a entender. Y voy ese sábado y el pastor la misma palabra la dio ese día, que no era la palabra que él había llevado, sino que dio la explicación justo de la palabra que yo no había entendido, los 2 versículos. Y yo digo, gracias, lloré porque digo, no me puede estar respondiendo tan rápido, porque ese día que yo había leído la palabra y no la entendí, y digo, a veces qué rápido que nos responde Dios cuando uno no entiende. Es solamente confiar en Él, que Él está siempre, como decía nuestro hermano Luis, está en todo tiempo, Él tiene todo bajo control. Somos nosotros que a veces tenemos que estar atentos a cuando Él nos habla, estar atentos a su llamado, a ser obediente. Si estás cocinando, a mí me ha tocado estar en el trabajo, estar cocinando y te esa necesidad de decir, tenés que orar. Andá y arrodillate y orá por esta persona, y uno está ocupado y dice, no, lo hago después, cuando llegue a la casa. No lo haga después, hacelo ahí en ese momento, porque en ese momento es donde Él te está pidiendo. Y a mí eso me ha traído tremendo el alivio que uno siente de decir, bueno, dejo de hacer esto porque dejas de hacer eso para ser obediente a lo que Él te está mandando. Y me ha tocado orar y he estado llorando en el trabajo y pidiendo al mismo tiempo que no me aparezcan mis patrones, porque van a decir, está tan loca. pero lo he hecho y me he sentido tan
bien. Por eso digo, la oración, el ser obediente a lo que Él nos manda es súper importante para aquel que por ahí lo está pasando y decir, no, pero ¿cómo me voy a poner a orar a esta hora? No hay una hora. No es que solamente cuando te levantás o cuando te acostás, es en cualquier momento del día y ser obediente a lo que Él nos manda. Él nos pone cosas en el corazón, el Espíritu Santo nos pone cosas en el corazón y uno tiene que ser obediente a eso, al llamado. Y es por esa de las razones que yo creo tanto, porque uno después pide y Él siempre está. No hay excusa. Él no dice después, Él no te dice estoy ocupado. Él, cuando nosotros le pedimos, Él siempre está a las 24 horas sin cesar, todos los días del año, siempre está. Amén. Amén. Gracias, papá. Pasa que a veces, lamentablemente, a nosotros como cristianos nos juega en cuenta la ansiedad, el querer todo ahí nomás. Pero es como hablábamos hoy, el tema del proceso de cada persona. Nosotros a veces nos pasa que a mí, yo cuento por mí, muchas veces me he encontrado necesidad de trabajo y me he angustiado, me he puesto mal porque yo pienso en mi familia, pienso en las cuentas, en las necesidades de mi familia y Dios, es como dice usted, hermana, me ha respondido y, como decir así bruscamente, me ha cerrado la boca a cosas que por ahí he dudado, porque soy humano. Sí, obviamente. Pero Dios dice, yo tengo cuidado de vos. Amén, sí, Señor. En todas las cosas, en todas, en lo mínimo, lo más grande, no importa, yo tengo cuidado porque yo he dado esa promesa, dice el Señor. No, y si no la cumplo sería mentiroso, dice Él, ¿no? Por eso es importante el no dejar de creer en sus promesas, que si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Él no es como nosotros, porque sería feo que si Dios fuera hombre como nosotros, humano, nos estaría fallando todo el tiempo, porque nosotros somos de fallar, somos de incumplir muchas veces nuestras promesas. Sí, y yo Señor. soy uno de ellos, muchas veces prometido cosas a Dios, a la familia, y humanamente siempre me ha ganado la carne, con mi carácter, con orgullo, cosas que día a día voy trabajando, gracias a Dios, y que Él me tiene misericordia. Amén. Me tiene con vida, con salud, Sí, Señor. y gracias a Él tengo a mi familia, así que yo totalmente agradecido con Dios de que Él nos da todos los días la renovación de su misericordia. Con amor, Él nos espera, nos acompaña con paciencia. Él dice que Él está atento a nuestras oraciones, está esperando, como dijo usted, a que nos arrodillemos y que le busquemos, pero sinceramente, no solamente en necesidad, sino siempre. Amén, sí, Señor. Así que nada, agradecido al Señor por eso y agradecido también a los hermanos que están ahí mandando mensaje a través del Facebook. Yo voy a estar saludando a mi mamá Elena Antitrú, con mucho amor, muchas bendiciones. También a mi cuñado Nicolás Vallejo, a mi hermana Marina Antitrú, que están en sintonía. También voy a estar leyendo unos mensajes ahí. Mi hermano Oscar Antitrú está, mandando saludos y bendiciones. Saluda también dice saludo a Jeremías, a mi sobrino, me saluda a mí. También está mi esposa, y ahí voy a estar leyendo lo que estuvo mandando. Dice saludos a mi hijo Jeremías, que está en la operación del programa. También dice, amén, hermano Luis, nunca dejemos de creer que Dios conoce nuestro caminar en Jesús, y como la vara de Aarón en el altar reverdecerá en cada uno de nosotros. Esa es promesa, las promesas que Dios, por eso hablamos de las promesas que Dios tiene con nosotros, que es cuestión solamente creer en que, es como hablaba la vez pasada, que le hablaba ahí a los huesos secos, esos huesos vivirán, dirá, tú lo sabes. Yo, a
A veces lamentablemente voy a dudar, pero Dios me demuestra que sí, con Él Amén. todo Sí, es Señor. posible. Sí, Señor. Si estás pasando necesidad por una enfermedad, lo único que tenés que hacer es creer, confesar que Dios puede obrar en sanidad en tu vida. Si estás pasando necesidad económica, que no tenés trabajo o que tenés un hijo enfermo, no sé, lo que sea, la palabra es que debes de creer en que Dios tiene cuidado de todo y que Él, lo que le pidas, Él lo va a hacer, siempre que esté dentro de la voluntad del Padre. Amén. Sí, Señor. Es importante creer y seguir buscando de su bendición, seguir buscando de su salvación, del perdón, de la santidad. El buscar a Dios es lo más importante que tenemos que tener nosotros. Como cristianos, orar por aquellos que necesitan, orar por aquellos que están pasando momentos difíciles. Hoy, si miramos las noticias, lamentablemente hay muchos países que están pasando muchas necesidades, como Venezuela, que ha sufrido un terremoto y que hay mucha gente que ha perdido muchos familiares. Y a nosotros que nos queda es orar como pueblo, como iglesia, acá en Viedma, en Patagonia, en todo el mundo, unirnos a las oraciones de cada iglesia cristiana que está orando por todas las cosas que están pasando en el mundo, ¿sí? Amén. Bueno, y no dejamos también de hacer la invitación para este viernes, como hablaba Luis. Dice acá el mensaje, dice este viernes, inauguración en Carmen de Patagones. Lo estará visitando el profeta Román Escarabino el 10 de julio a las 19 horas, Bertolone 615. Acércate y recibí bendición en este gran día de un nuevo comienzo. La iglesia Jesús puede hacerlo de nuevo, ubicada en Viedma, va a estar inaugurando este viernes un anexo aquí en Carmen de Patagones para todos aquellos que quieran congregarse también. Sí, sabemos que hay muchas iglesias aquí en Patagones, bendecidas, gracias a Dios, pero bueno, ahí estamos haciendo la invitación para que si querés ser parte de nuestra congregación, acercarte a recibir palabra de Dios, cualquier sea tu necesidad, ahí estaremos el viernes a partir de las 19 horas inaugurando un nuevo anexo aquí en Patagones. Así que nada, bendecimos también a los anexos de San Antonio Oeste, el anexo de Conesa también, los encargados, los pastores que están allí también llevando palabra de vida, de salvación a las personas de aquellos lugares. Y también hace la invitación el sábado 11 y domingo 12 estará nuestro congreso pleroma del Ministerio Jesús puede hacerlo de nuevo. Viviremos 2 noches de poder donde estará ministrando el profeta Román Escarabino también. Así que estás invitado a partir de las 18 horas. Estaremos ahí en el Zoom de la escuela del barrio Mi Bandera, que sería la 276, el Zoom de la escuela 276 del barrio Mi Bandera, en calle 19 y 21. Te esperamos, así que a ser parte de esta bendición. Luis, no sé, ¿tenés algo para...? Sí, vamos a estar ahí compartiendo, la verdad que una bendición. Este viernes arrancamos ahí con esta bendición en la inauguración de Carmen de Patagones. Nos estará bendiciendo el profeta Román Escarabino este 10 de julio a las 19 horas, ubicado en Bartolomé 615. Acércate y recibí la bendición de este gran día, este nuevo comienzo. Dice, y el sábado 11 y domingo 12, nuestro congreso pleroma del Ministerio Jesús puede hacerlo de nuevo. Viviremos 2 noches de poder donde estará ministrando también el profeta en la calle 19 y 21. Ah, es en la escuela que está cerca de la Majanaín. Claro, en esa escuela. Así que la 19 y la 21 vamos a estar compartiendo ahí. La verdad que tiempo de bendición, tiempo 19 y 21, ¿no? Donde se hizo el Sí. aniversario de la... Claro, pero del anexo. la 19 y la 21 corren así, las dos. Sí,
19 y 28. 28 y... 19 y 28. Porque está en 4, en 3. Claro. Bueno, está cerca de... Sería entre la 20... de la Mahanaim, en el Zoom, en la escuela que está ahí en... Bueno, la de la Mahanaim es la 28. Esa es la 28 y sería la 21 y 28 sería. Porque atrás de la Mahanaim está la iglesia del Pastor Falcón y esa corre la 28. Ese 28. Sí. Y sí, sería entre la... Porque la 19 y la 21 las dos corren de la misma manera. Es como decirle la 7 y la 13, ¿viste? Y nunca la van a encontrar. Sería 19 y 28 ahí del barrio. Yo pienso que el Migandera y la Valle todos juntos, pero algunos dicen no, de la 20 para acá y otros dicen de la 13 para allá. Bueno, pero para que no se pierdan, es el Zoom de la escuela número 276 del barrio Migandera. Es más fácil quizás así, y la gente ya de igual manera, a no ser que no sea de Viedma o de Patagonia, que ande de paseo por acá, no sabe. Claro. Pero bueno, el más ubicada más es la escuela 276 del barrio Migandera. Sí, sí. Así que igual, si le puede cambiar el numerito ahí. A ver, yo también le voy a poner 19. Ahí lo estamos publicando en el Facebook del ministerio. Y 28 del barrio. Pero bueno, ahí está la invitación para todos, ¿sí? Lo que quieran ser parte de esta fiesta, amén, que va a estar viviendo nuestra congregación. Jesús puede hacerlo de nuevo, va a estar de ahí festejando 11 y 12 de este mes a las 18 horas. Ahí va a estar el profeta también, que va a estar acá el viernes, y sábado y domingo va a estar allí en Viedma también ministrando la palabra. Así que si tenés necesidad, como siempre decimos, que te puedas acercar, que puedas ser parte de esta fiesta, donde Dios va a estar hablando a tu corazón, a tu vida, a tu familia. Si tenés algún familiar enfermo, no sé, cualquier sea tu necesidad, que puedas acercarte primeramente a Dios, que Él va a ser el quien va a hablar a tu vida con palabra de poder, palabra de sanidad, de perdón, todo. Así como un día a nosotros nos atrajo con amor, también lo va a hacer con vos. Así que, nada, bendecido. El pleroma ha sido ya muy conocido, se ha hecho en varios lugares y todos los años lo hacemos. Entonces, con nuestro pastor, nuestros padres espirituales, que son el pastor Andrés Martín y la pastora Mayra, ellos también son los que hacen posible que esto sea para nosotros como una fiesta, porque sabemos que son momentos que llega mucha gente nueva, gente que solamente va a escuchar, capaz ese día nomás dice, bueno, voy por una invitación, me invitaron, pero como te decía al principio, nada es casualidad, todo Dios lo tiene preparado. Si ya hay algo en tu corazón que te está molestando, que te está diciendo capaz vaya, no es capaz vaya. Nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra voluntad, decir, lo estoy necesitando, quiero llegar, sentir la necesidad de que ahí vas a tener palabras, respuestas, vas a tener sanación, porque todos dicen, sí, llego y lloro, pero bueno, por ahí es la sanación. Dios nos sana, nos restaura, nos da alivio, nos da respuestas con su palabra. Por ahí estamos pasando situaciones difíciles, de cualquier dolencia, puede ser como una pérdida, puede ser con muchos problemas con nuestros hijos, adolescentes, que nosotros los podemos criar de una manera y ellos por la junta o por ciertas cosas que hay en el mismo lugar. Sabemos que hay mucha gente que está luchando con estos chicos que están en adicciones, con matrimonios que son adictos al alcohol, no solamente con las drogas, sino que con el alcohol, y sabemos que Dios puede obrar sobre tu vida, puede obrar sobre la vida de esa persona que está en adicción,
porque a veces nosotros como madres se nos terminan nuestras fuerzas, se nos terminan las ideas para seguir batallándola, para seguir sacando a nuestros hijos de las drogas, de las adicciones, del alcohol. Pero sabemos que a él no se le termina la batalla. Cuando para nosotros se nos termina, él empieza a obrar sobre la vida de estos jóvenes, de este matrimonio, de estas madres que lloran, que quedan noches sin dormir. Cuando a nosotros se nos terminan nuestras fuerzas, empiezan las de él. Ahí es cuando hoy vos estás pasando por ese momento de dolor, decir no doy más, no puedo más, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija. Ahí es cuando él empieza a obrar. Busca de él, no escuches el pensamiento o las palabras de otra persona que dicen, no, ellos no te van a salvar la vida, ellos no te van a hacer, no, nosotros no, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo puede hacer, Dios sí te va a salvar a esa hija, Dios sí te va a sacar a ese hijo de las drogas, te va a sanar a vos, te va a sanar a vos como mamá, ese dolor que te causa ver a tu hijo destruyéndose la vida. Él solamente lo va a hacer. Te lo digo porque a mí me pasó, por eso lo hablo y lo aseguro, porque yo luché, pero con mi fuerza y llegó un momento que no sabés qué hacer, ya no podés hacer más nada. Y es ahí cuando él empezó a obrar sobre mi hijo con su fuerza. Yo mi fuerza ya no sabía qué hacer, pero gracias a él, hoy mi hijo se encuentra lejos de todas esas adicciones. Y si él pudo con mi hijo, también lo va a hacer con el tuyo. Amén. Amén. Estaba ahí meditando en la palabra. Estaba meditando porque la esposa del hermano José publicó ahí en el vivo y ponía la vara de Aarón reverdecerás. Es tremenda esa palabra. ¿La compartimos? Amén. 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 Está en la palabra de Dios, se encuentra en Números capítulo 17. Ahí los que tienen Biblia, si alguno está viendo el vivo, mi Biblia chiquitita, mirá la que tengo. Pero no sé por qué siempre hice esto. Siempre, desde que tuve mi encuentro con Dios, siempre duermo con la Biblia al lado mío de mi cara. Siempre es algo que agarro, capaz que la dejo en otro lado, digo, no, mi Biblia, digo. Y voy y la agarro, porque un día algo me puede pasar y la que va a estar al lado mío va a ser la palabra de Dios, digo. Digo así, ¿viste? Y en cualquier lado donde he estado, siempre hago eso, todas las noches, desde que tuve mi encuentro con Dios, agarro mi Biblia y la pongo al lado de mi cara. Y siempre duermo y está ahí al lado mío, como que yo digo, está la palabra al lado mío, digo. Está la palabra. Dice la Biblia, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice. Efesios 6:10 habla de eso. Y yo siempre quedo ahí con la Biblia al lado de mi cara, duermo así, siempre. Digo, porque un día me puede faltar todo, pero ella no me va a faltar, digo, ¿viste? No me va a faltar la palabra de Dios, digo. Y han pasado los años, han estado uno que otra persona a mi lado, ha estado tantas personas a mi lado, pero la Biblia hasta el día de hoy ha estado conmigo. Hasta el día de hoy está la palabra de Dios a mi lado, gracias al Señor, y me despierto y está la palabra ahí, o estoy ahí entre medio de la oscuridad y toco así, está la Biblia, digo amén, gloria al Señor. Y pasa algo y yo ando con mi Biblia. Me acuerdo que una vez estaba hablándole de Dios a un hombre y él me acuerdo que me había querido pegar el hombre. Y me dice, pero yo qué sé, si vos tenés un cuchillo ahí, me dice. Y me tocó la campera así, justo yo tenía la Biblia ahí, justo, mi Biblia, la chiquitita. Y digo, wow, digo, ¿viste cómo
Y justo tocó esa parte donde yo tenía la Biblia ahí en ese lado, ¿viste? Digo, wow, digo, qué tremendo el Señor, digo. Y aún cada vez que ha pasado algo así, he tenido la palabra de Dios ahí. La otra vuelta se te cayó, me acuerdo que me dijeron, no, tenés toda la plata ahí, me dijeron. Y era mi Biblia, era. Yo, amén, digo, tengo todo acá adentro, digo, acá en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios está viva. Y amén. Estos días, sí. Desde que leí esa palabra, hace tiempo que dice que la palabra de Dios está viva, cuando la abro así en este tiempo, no sé, hay algo dentro mío, y lo creo yo también, creo amén. Que sale vida de la palabra cuando la leo. Y dice así la palabra de Dios en Números 17, la compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y la iglesia dice amén. Números 17 dice, la vara de Aarón florece. Dice, habló, dice, la vara de Aarón florece, número 17. Dice, luego habló, la comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y la iglesia dice amén. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. En vez de poner Leví, pusieron el nombre de Aarón, porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de su padre una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció, dice el versículo 8, que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y produció almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel, dice, hablaron a Moisés diciendo, y aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viene al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos, dice. Amén, hasta ahí la palabra de Dios. Tremenda la palabra del Señor. Yo leía estos días, miraba la palabra esta y no la había leído, sino que yo me pongo a buscar imágenes, me ponía a buscar información sobre la vara de Aarón. Y el almendro florece, es una de las plantas que en invierno, por ejemplo, el almendro reverdece ahora entre julio y agosto, el mes 7, entre el mes 7 y el mes 8. Es donde el almendro empieza a echar flores y todo. Y yo la traía, la hablaba con mi sobrinita y le digo, ¿cuándo pensás vos que va a florecer el almendro? Le decía. Y estábamos hablando con mi mamá y decía, no, en primavera y todo, cosas así. Y yo le digo, en el invierno, en el mes 7, entre el mes 7 y el mes 8, el almendro da flores. Y digo, wow, yo lo estaba googleando. Y me lo preguntó un jovencito cuando yo le empecé a hablar de la vara de Aarón y todo. Y él lo único que se le venía a la cabeza era, porque está bueno juntarse hay personas que van a la iglesia y hay otras personas que están en la iglesia y que vos le hablás de la palabra y parece que quedan atentos ahí, ¿viste? Yo tengo hermanos de la iglesia, así que capaz que vos
capaz que le habla del fútbol, todo, ¿viste? Están entretenidísimos, capaz que le habla del trabajo, están entretenidísimos, ¿viste? Pero vos le hablás capaz de la palabra y no quieren escuchar. Capaz que le decís, mirá, ¿viste esta palabra? No, pero otro día hablamos en la iglesia o en otro lado. Ah, bueno, decís vos, ¿viste? Sí, decís. Ah, bueno, sí. Mal, no es el momento, sí. Pero tengo amigos que le digo, mis sobrinos también se han puesto así. Le digo, no sabe lo que Dios me habló. Y como ellos saben que Dios me revela las cosas, entonces dicen, no, tío, pará. Y se van y buscan todas las cosas y se quedan ahí, listo. Hasta han anotado las cosas. Mirá, imagínate, la otra vuelta hicimos un dibujito, mi sobrina lo tenía guardado en su carpeta, en un folio lo tenía guardado y yo pensé que lo habían tirado o algo así. Me dice, no, tío, yo lo tengo guardado. Dice, lo pintamos el otro día, yo lo tengo guardado. Dice, el dibujito de José. Y yo digo, wow, porque ¿sabes qué pasa? Ustedes, los que están escuchando del otro lado, muchas veces cuando te sueltan una palabra o algo, debemos anotarla. Cuando tenés un sueño, recién vos hablabas, hermana, de una profecía que habían lanzado sobre tu vida, y yo se me venía Facundo, ¿viste? Y no te lo quería decir, pero te lo digo ahora, para que quede grabado acá en la radio, para mí que es el Facu. Y si no le erro es Facundo, no sé, lo tenía ahí en la punta de la lengua, digo, el Facu, digo. Y lo creo. Y bueno, yo digo, ¿viste? Aunque porque yo no soy profeta, pero como cuando empiezo a hablar de la palabra, yo empiezo a correr la profecía, se manifiesta un ámbito espiritual, empiezo a profetizar, me pasa eso a mí. Porque he creído que Jesús tenía los 5 ministerios y sanaba y profetizaba y echaba fuera demonios y creí en Él, y cuando creí en su palabra empecé a hacer todo lo que Jesús hacía en la palabra de Dios. Y cada vez que leía la palabra yo decía, bueno, cuando Jesús oró por los panes y por todas las cosas, hasta una vuelta lo hice, oré por una ensalada de fruta y sabés, yo creí mucho en eso, éramos como 60 chicos, estábamos en la cárcel. Me quedó el testimonio de la ensalada de fruta, porque era un tupper de ensalada de fruta y creo que alcanzó como para 7 y éramos como 40, éramos ahí. Y no alcanzó para nadie. Y yo decía, no, y el dueño de la ensalada de fruta se reenojó conmigo. Pero bueno, yo le creía la palabra y probaba la palabra y siempre lo hago. No quiere decir que yo digo, no, yo no tengo el ministerio de reprender demonios. No, pasa algo y tengo que orar, digo. Amén. Hay un milagro, hay una enfermedad. Y yo agarro y digo, no, pero yo no tengo ese ministerio. No, digo, si yo creo en Jesús, porto el Espíritu de Jesús, tengo la sangre de Cristo, entonces debo de orar. Como la hermana que le llaman para orar, y quizás dice, no, pero hay otras personas que... Pero Dios te elige a vos. Santo, ¿viste? Sí, Señor. Dios te elige a vos para que ores, y Dios te vuelve a remarcar quién sos vos en Dios. Me acuerdo que hace años el hermano José, que está aquí a mi lado, él hablaba de que él antes hacía radio y cosas así, y pasaron los tiempos, pasaron los meses, y el hermano está acá en la radio, y yo creo que Dios va a florecer su vida, creo que Dios va a hacer cosas más grandes, no tan solo aquí en la radio, sino que creo que Dios va a hacer milagros tremendos, porque el tiempo y el proceso que has pasado, te ha acercado a mi espíritu, te ha acercado a mí, dice Dios, te ha acercado a mí, te dice el Espíritu Santo. El tiempo que has pasado, veo que has pasado soledad, veo que has abrazado mi palabra, te dice el Espíritu Santo, has abrazado mi palabra, y por eso es como que has vuelto al primer amor, es como que has vuelto a hablar conmigo, has vuelto a hablar conmigo y las cosas han empezado a suceder, y muchas veces quieres volver a estar solo, porque es cuando yo vuelvo a hablarte, te dice el Espíritu Santo, y has andado solo y muchas veces andas solito y estás feliz, estás gozoso. Antes no quería pasar la soledad, pero era necesario que yo te lleve, dice la palabra de Dios, era necesario que yo te lleve al desierto, dice, porque en el desierto haré que te enamores de mí, yo la traeré al desierto, dice Oseas 2:14, y allí haré que te enamores de mí. Y tuviste que pasar ese tiempo donde tuve que enamorarte, donde tuve que tenerte solo, donde tuve que procesarte, donde tuve que hablar a tu corazón. Había cosas que había que cambiar, rema y socana y eprama y donde tuve que usar personas para soltarte una palabra ahí, y era mi palabra en tu vida, era mi palabra haciéndote reverdecer, haciéndote dar vida.
Santo. Dios volvió a devolver todas las cosas a su lugar. Dios vuelve a hacer todas las cosas. Amén. Y leía la palabra esta de la vara de Aarón y Dios vuelve a hacer en su presencia las cosas. Dios vuelve a hacer todas las cosas. Tú que me estás escuchando del otro lado, que me estás escuchando ahí, Dios va a hacer milagros sobrenaturales. Dios, en la presencia donde yo meditaba y decía la vara de Aarón, en la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Mirá, yo estaba acá sentadito, y cuando estaba acá sentadito mientras los hermanos hablaban, yo decía Eloi, Eloi, decía Eloi, Eloi, lo busqué, y Eloi es una palabra que está en la Biblia. Y Eloi, y decía, cuando busqué, decía en latín, en arameo, algo así, decía, quiere decir escogido, decía. Y yo decía, wow, decía, porque ¿sabes qué? La vara de Aarón fue escogido, y la palabra de Dios habla de José, que él fue escogido de entre sus hermanos, y Aarón tuvo que ser escogido, alguien elegido por Dios, por divinidad, porque sabes que anteriormente de eso, muchos príncipes de Israel y todo del pueblo de Dios se quisieron poner ellos mismos delante de Dios. Ellos dijeron, no, si vos mandamos, nosotros también podemos mandar, nosotros también podemos tener varas, nosotros también. Pero Moisés le decía, no, pase que a nosotros nos eligió Dios. Y ellos decían, no, nosotros también somos del pueblo de Dios también. Ellos querían, por humanidad, querían ser una persona, estar ahí. Y Moisés le decía, pero no es así, le decía. Y le decía, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Decía, vamos a poner unas varas y en la que Dios elija va a ser el elegido de Dios. Y entre ellos pusieron, en vez de ponerle el nombre de los levitas, de Leví, pusieron Aarón. Y Dios hizo el elegido y escogió, porque lo que Dios eligió y escogió, Dios no lo retrasa, Dios hace todo en su tiempo. Yo leí una palabra ayer, escuchamos un video y decía el escogido, para que entiendan que en los tiempos de Dios, en los elegidos, los escogidos, lo que Dios formó, lo que Dios hizo, al que Dios llamó, aunque no lo veas, aunque lo veas peor que antes, prepárate, porque en una noche vas a ver la gloria de Dios. En un tiempo las cosas van a cambiar para tu vida, y tu tiempo de infortunio se termina este año, se termina este día, se termina delante de su presencia. Estoy profetizando a la nación en esta hora el tiempo de la tristeza. Ahora viene el gozo, viene la alegría. Prepárate de los meses en adelante, porque no vas a terminar este año quebrantada en tristeza. No, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Veía un video ayer o anteayer, era lo que yo estaba profetizando en 3-4 de enero. Estaba diciendo, vas a ver la gloria de Dios, y vengo profetizando y vengo declarando, y no se trata de vista, sino de lo que vos decís de la palabra, porque las cosas fueron hechas por la palabra. Dijo que se haga la luz, y la luz fue por medio de la palabra, que se haga esto, y las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Entonces nosotros tenemos que profetizar, tenemos que declarar, tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos pegamos a la humanidad, nos nacen cosas malas, nos nacen tristeza, duda, inseguridad, nos nacen, como decía esta palabra, decía ansiedad, decía qué va a pasar en esta situación. Pero cuando vos te pegás al Espíritu Santo, el Espíritu te empieza a hablar cosas del reino, te empieza a decir, esto va a pasar con tu hijo, esto va a pasar con tu hija, esto va a pasar con tus nietos, esto va a pasar con tu familia, esto va a pasar con tu casa. Aunque el diablo decretó una cosa para tu hogar, para tu linaje, para tu generación, aunque determinó una cosa el enemigo, aunque dice la Biblia que vino el diablo para hurtar, matar y destruir, aunque él quiso engendrar algo en tu casa, la presencia de Dios vio el Ayamasega y vuelve a resucitar lo que parecía que estaba muerto, lo que parecía que estaba perdido, los casos perdidos. Póngalo en la presencia de Dios, que va a reverdecer. Póngalo en la presencia de Dios, que el que estaba en la droga, Dios lo saca, Dios lo restaura, Dios lo levanta y lo hace una persona nueva. De lo menospreciado y de lo vil, Dios hace cosas grandes, cosas gloriosas. Oh Espíritu Santo de Dios, le estoy hablando a personas que quizá pensaron que las cosas estaban muertas, como José cuando estuvo en la cárcel. Él quizá decía, los sueños me trajeron aquí, los sueños, esto es una maldición. Pero Dios, era el propósito, era el proceso que debía pasar. Él dijo, preparen la cárcel porque viene
viene mi hijo a pasar un proceso aquí. Preparen este proceso. ¿Sabes qué? Dios hace como un teatro, como que Él forma las cosas para que sucedan. El pozo, la cisterna, dice la Biblia, cuando vos lees la palabra de Dios, dice la cisterna estaba sin agua. ¿Qué te quiere decir esto? Que Dios prepara los ámbitos, prepara el plan, prepara la situación para meterte en el proceso. Prepara el desierto. El desierto no viene de repente. No, el proceso es hecho por Dios para meter a su hijo, para meter a su pueblo, para meter a sus hijos, para meter a sus hijas, porque Él tiene que procesarlo y sacar lo mejor de ello. La semilla, el grano de mostaza, la semilla del trigo tiene que morir y caer a tierra para que nazca el trigo, y el trigo pasa un proceso para que sea harina y después para que sea pan. Es todo un proceso para que llegue y sea formado para lo que fue llamado. Entonces nosotros, para ver la gloria de Dios, nosotros tenemos que ser procesados, formados, forjados. Y dice la palabra de Dios que tuve que afligirte en horno de aflicción, tuve que procesarte en horno de aflicción. Dios tiene que hacer cosas con tu vida. Hay algunas personas que dicen que se haga la voluntad de Dios, pero prepárate cuando tú dices esa palabra, porque vas a empezar a ver que las cosas van a empezar a cambiar, quizás mal para tu vista, pero de la manera que Dios quiere hacer y de la manera que vas a ver la gloria de Dios. Prepárate, los que están del otro lado escuchando. Vengo a decirte de parte de Dios que Dios está en el asunto, que Dios no te ha desamparado, que mira, yo veo personas que han dicho esta palabra y veo personas caminando en un camino diciendo, aquellos que le pidieron pescado, que le pidieron pan, Dios le dará una piedra, dice la Biblia. Si le pides algo a Dios, Dios te dará otra cosa. Si tú tienes hambre, Él va a darte una piedra, dice. Si ustedes, siendo, dice, malos muchas veces, saben darle buenas cosas a su hijo, cuánto más el Padre que está en los cielos le dará a sus hijos lo que le están pidiendo. Dios está preparando las cosas. Cuando Dios te ha fallado a ti, escúchame bien que estás del otro lado. Cuando Dios te ha desamparado, cuando Dios te ha dejado, cuando Dios, ay, Espíritu Santo de Dios, cuando no ha visto la gloria de Dios, cuando te dejé solo, sola, cuando te desamparé, cuando no te mostré mi gloria, cuando te fallé, te dice el Espíritu de Dios, cuando te fallé yo. Dios no te ha fallado. No dudes de Dios. No pienses que Dios no va a hacer nada. Confía en el Señor. No dejes que el enemigo te robe la bendición. La bendición está ahí la bendición para tu vida. La bendición está ahí. Y ¿sabes qué? No pierda la bendición. El diablo va a querer sacudirte. El diablo va a querer mandarte personas así para que te saquen de la presencia de Dios antes que venga la bendición. Porque ¿sabes qué? Él no puede, como Él no puede frenarte, Él va a intentar detenerte. Escúchame bien, lo vuelvo a repetir. Como Él no puede frenarte, Él va a intentar detenerte. Porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. Gloria al Señor por su palabra, porque Él, como hablábamos hoy, Dios siempre tiene cuidado de todo. Y si Dios trajo esta palabra es por algo. No es porque nosotros la hayamos preparado, no es porque nosotros venimos pensando que vamos a dar hoy, pero cuando Dios prepara es por algo las cosas, ¿sí? Amén. Pensaba en que nosotros debemos mirarnos como la vara de Aarón. Tenemos que reverdecer, como decía nuestro hermano Luis, pero para reverdecer debemos estar en un buen lugar plantado, y eso es en la presencia de Dios. Para reverdecer debemos de confiar y querer en Dios. Para reverdecer debemos de caminar con Dios, porque si no nos secamos y no damos ni hojas ni frutos, nos secamos. Por eso es importante aferrarse a las promesas, a la palabra del Señor. Es importante el no dejar de congregarnos, el no dejar de buscar a Dios, porque si su palabra es eficaz, si su palabra es verdadera, no hay nada en que podamos fallar. También voy a leer
palabra mientras Luis hablaba en Romano 10, 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que creyere y confesare, ¿no? Dice que nosotros, al confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor nos perdona, el Señor nos ayuda, el Señor nos da la salvación eterna, porque confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó desde los muertos. Entonces que nosotros busquemos cada día al Señor es importante para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿sí? Y nunca nos vamos a cansar de hablar de Dios, nunca nos vamos a cansar de hablarte a vos que estás del otro lado, porque aún no conociéndote, sí sabemos que Dios te conoce y es importante de que vos puedas recibir la palabra del Señor, guardarla en tu corazón, como dijo Luis hoy, guardar en la tabla de nuestro corazón todo lo que Dios nos dice cada día, en cada prédica, en cada enseñanza, aún en una alabanza que escuchamos a veces por la radio o en algún tema musical que por ahí nos edifica, de escuchar qué es lo que Dios cada día quiere decirnos para poder fortalecernos y no decaer, sino que tener fe, fortalecernos cada día en su palabra, en sus promesas. Así que yo, la verdad que muy agradecido al Señor por este tiempo, muy agradecido al Señor por darnos cada día la oportunidad de poder estar acá en este lugar sirviéndole al Señor a través de este programa, ser de bendiciones a todos aquellos que nos escuchan cada miércoles, saludar a los pastores Andrés y Mayra que confían en nosotros, bendecir también a nuestro hermano César Gringo, líder de evangelismo, bendecir a su familia, a su esposa, a los hermanos que son parte del grupo de evangelismo, también a cada joven, bendecir también a los líderes de jóvenes, a Silvina y a Leo, que también tienen el compromiso de llevar adelante a los jóvenes a evangelizar, a hablar de Dios a la juventud, en las calles, en las plazas. Así que nada, dejarles a ellos las más ricas bendiciones, a todos los hermanos de la congregación, a los jóvenes, a los niños, a cada líder, bendecirlos en el nombre de Jesús, que el Señor cada día le dé fuerzas para continuar ahí y seguir adelante con este hermoso camino, con la palabra. Así que nada, yo ya estamos casi llegando al horario de despedirnos, así que yo ya me voy despidiendo también. Y nada, dejarle la invitación, como decíamos, para este viernes, aquí en Bertolone 615, en Carmen de Patagones, va a estar la inauguración del anexo de Jesús Puede Hacerlo de Nuevo, y también la invitación para el 11 y 12 de julio a las 18 horas ahí en el Zoom de la Escuela 276, en el barrio Mebandera. También vamos a estar de fiesta con el pleroma, así que nada, el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo voy a leer un versículo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Decirles que el que está del otro lado, que hay mucha gente, y lo escucho seguido, que dice: no sé lo que es orar, no sé cómo orar. Orar es hablar con el Padre, orar es hablar con Dios, es hablar como si estuvieras con un amigo, con una hermana, con una mamá, sola en tu habitación, y Él escucha, y por ahí quizás no tenemos palabras, no sale, pero con el solo hecho de encerrarte en tu habitación y decir: Dios, estoy cansada, Dios, me pasa esto, me pasa lo otro. Quizás vos vas a decir: no le dije nada interesante,
pero Él va a saber con qué intención se lo estás diciendo, cuál es el dolor que está causando en ese corazón, qué es lo que a vos te está doliendo, y Él te va a ir guiando y vas a sentir un alivio. Orar no es una frase que es repetitiva, sino es hablar con Dios. Es solo eso, es como decía el pastor el fin de semana, Dios es tan simple, es tan simple que nosotros nos hacemos problemas por todo, hasta para eso nos hacemos problemas, hasta para decir, ¿cómo hago para hablar con Dios? Y es algo simple, es hablar con Él, contarle todas nuestras cosas, y para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos guíe, y Él va a saber llevar pensamientos nuevos, pensamientos de bien, te va a hacer escuchar, como decía el hermano, una alabanza, a decir, mirá, Dios me está contestando ahí con una palabra, escuchar palabra, poner una prédica en el televisor, deja de mirar otras cosas y poner una prédica, poner alabanza y pasás el día escuchando una alabanza, y en algún momento Dios va a hablar y vos vas a sentir que Él te está contestando. Él te contesta, te escucha y te contesta. Nosotros tenemos que tener ese oído espiritual, saber esperar que en algún momento te va a contestar, tener paciencia porque Él contesta. Con amor, Él te va a tratar tu corazón y en su tiempo, Él tiene su tiempo, pero sus tiempos son perfectos, por más que nosotros se nos haga largo a veces, si estoy pidiendo, hace mucho que estoy pidiendo por esto, pero déjame decirte que Él ya te escuchó, Él ya está en el asunto, y si Él está en el asunto es porque todo está encaminado, todo va a estar bien. Nosotros somos los que tenemos que tener esa paciencia y seguir orando, seguir teniendo esa paciencia, seguir esperando, porque mientras esperamos no nos cansemos de orar, no nos cansemos, porque es ahí donde viene la victoria, ahí es donde viene, cuando vos querés acordar, tu corazón va a estar firme, tu corazón va a estar fuerte, tus decisiones, y vas a decir, mira, pasó tanto tiempo, mira, ¿te acordás cuando yo estaba así, bueno, Dios sana, Dios restaura. Hay que tener paciencia, que esos tiempos no son los nuestros, pero de que Él escucha, escucha, y de que Él responde, responde. Me despido porque al principio tampoco dije mi nombre, muy lindo, soy la hermana Laura, de la iglesia Jesús Puede Hacerlo de Nuevo. Le dejamos las invitaciones. Este fin de semana no estamos en la central, estamos en el barrio Mi Bandera, así que para todos aquellos que nos están escuchando, no vamos a estar en la central. El día viernes vamos a estar acá en Patagones, y sábado y domingo en el barrio Mi Bandera. Bendiciones. Amén. Así que Dios los bendiga mucho. Vamos a estar el viernes, vamos a estar en Patagones, y el sábado y domingo vamos a estar ahí en el barrio Mi Bandera, en la escuela 276, vamos a estar ahí en el barrio Mi Bandera. Así que vamos a estar con mucha bendición ahí. Vamos a tener al profeta Román Escanavino, así que viene desde Buenos Aires. Viernes, sábado, domingo vamos a tener noche de gloria, vamos a tener noche de poder. La verdad que acá en Patagones ya creo que va a quedar chico el lugar, se va a rellenar. Y el Pleroma también, así que vamos a estar a full estos 3 días que vienen, así que prepárate, estate expectante, porque la palabra de Dios va a ser soltada y tenés que ser parte de esta bendición, tenés que estar ahí, escuchar lo que Dios trae, lo que Dios derrama sobre la vida del joven, y la palabra que Dios va a soltar en esa noche. Vos tenés que estar ahí para recibir la palabra de Dios. Muchas veces tenemos que hacer eso, tenemos que acercarnos a Dios. Algunos quizás dicen, no, me quedo en mi casa, lo escucho en el vivo. No, tenés que estar ahí, dar ese esfuerzo. Dios, acordate que Dios ve todas las cosas, Dios ve el esfuerzo, Dios ve cuando vos te movés, Dios ve el esfuerzo que vos haces de llegar, de moverte, de ir hasta acá, de ir hasta allá. Y Dios es cuando vos provocás esa gloria que se desata en tu vida. Muchas veces algunos dicen, no, me quedo acá. Dios te ve esas cosas. Hoy veía la palabra el Roy, y el Roy en hebreo, en arameo, quiere decir el Dios que me ve.
el Dios que me ve. Imagínate lo que dice. Yo muchas veces digo, yo sé que Dios me está viendo, yo sé que aunque nadie me vea, yo sé que Dios me está viendo, y creo que Dios ve tu vida, creo que Dios ve tu esfuerzo, tu sacrificio, y que Dios recompensa. Y muchas veces le digo a la iglesia, le digo, provoque la gloria de Dios. Y entonces cuando vos honrás la presencia de Dios, Dios desciende. Porque si vos decís, no cantemos, no leamos la palabra, no esto, no, nada de Dios, Dios lo ve. ¿Y cómo Dios va a descender? Donde Dios no es honrado. Dice que Obed-Edom honró la presencia de Dios, y los 3 meses que estuvo el arca ahí del pacto, la casa de Obed-Edom fue bendecida. La vara de Aarón reverdeció porque él fue de honra para Dios. Entonces Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Luis Tarruella. También me estoy despidiendo en esta noche. Esto fue un programa más que se llama Vuelve al altar. Dejo a mi hermano Jere que se despida ahí, y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas bendiciones, así que bueno, hoy terminamos acá en la radio, así que ojalá que haya sido mucha bendición para muchas vidas, así que nos estamos despidiendo con todos los hermanos, así que muchas bendiciones, nos vemos.